Guía sobre triglicéridos. En este video te voy a contar cuál es la mejor dieta para bajar los triglicéridos rápidamente y de forma natural. Te voy a contar qué son los triglicéridos y qué le ocurre a tu páncreas, hígado y corazón si no los bajas rápidamente. Por último, te voy a dar ideas de desayuno, almuerzo, merienda y cena para que en tus próximos exámenes tus triglicéridos salgan perfectos. Tener triglicéridos altos impide la circulación. Imagínate que nuestros vasos sanguíneos son más finitos que este sorbete. Aquí corre la sangre con sus nutrientes, su hemoglobina y mucho más. Tener triglicéridos altos puede hacer que estos pequeños conductos se vayan tapando con placas de grasa. Y aquí es donde ocurren las complicaciones más graves. La parte más peligrosa es que generalmente tener triglicéridos altos no causa síntomas. Entonces puedes sentirte muy bien por fuera, pero por dentro puede estar ocurriendo una verdadera revolución. La mayoría de las personas se entera que tienen los triglicéridos altos al hacerse un examen de rutina. ¿Cuánto es un valor normal de triglicéridos? Menor a 150 miligramos por decilitro. Si tenés un valor entre 150 y 199, quiere decir que tenés los triglicéridos en el límite y que ya tenés que comenzar con cambios en el estilo de vida. Si tenés entre 200 y 499, quiere decir que tenés los triglicéridos altos y mayores a 500 tenés muy altos. Pero recordá, esto no te dará síntomas. Son muy pocas las personas que sí los tienen y suelen ser mareos, dolor de cabeza, algún malestar digestivo. Es muy bajo también el porcentaje de personas que heredan genéticamente los triglicéridos altos. La mayoría de los casos se da por el estilo de vida que llevamos y puede ser revertido con la dieta. Acompáñame hasta el final de este video, soy la nutricionista Camila Beller y quiero contarte cómo a partir de hoy podés bajar tus triglicéridos rápidamente. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son una forma de energía. A más energía y caloría que tengamos, mayor es la carga de triglicéridos. Esto quiere decir que si en tus exámenes salieron los triglicéridos altos, quiere decir que hay un exceso de esa energía que no se gastó. Ese exceso se suele acumular en la grasa visceral, que es la grasa que rodea los órganos, y por eso es que las complicaciones suelen ser muy graves. También podríamos decir que los triglicéridos son una ventaja evolutiva, porque nuestros antepasados hace millones de años tenían momentos en los que cazaban y tenían que comer y periodos en los que no había que comer. Entonces, cuando había mucha comida, la ingerían y ese exceso de calorías se depositaba en forma de triglicéridos. Entonces, en los momentos de ayuno, donde ellos tenían que caminar largos kilómetros para conseguir comida, iban utilizando esos triglicéridos como energía. Y así fue que fuimos evolucionando. El problema es que ahora, en el siglo XXI, lo que hacemos es comer en exceso, depositarlo en forma de triglicéridos y no gastamos, somos sedentarios, no gastamos el exceso de calorías. ¿Y qué es lo que más va a hacer que suban tus triglicéridos en sangre? El consumo excesivo de pastas, arroz, harinas refinadas, azúcares. Y este exceso de triglicéridos se ve relacionado estrechamente con la diabetes tipo 2, insulinoresistencia, obesidad y muchos problemas metabólicos. Pero acá me gustaría hacer un paréntesis. Tener triglicéridos altos hace mal, pero tenerlos extremadamente bajos también es un signo de alarma para acudir al médico, ya que los triglicéridos bajos pueden deberse a muchos factores. Puede ser por hipertiroidismo, mala absorción en el intestino, dieta baja en grasas y otros motivos. Ahora sí, vayamos a las complicaciones más frecuentes que puede darte los triglicéridos altos. Una de las más importantes, que suele ser una emergencia médica, es la pancreatitis aguda. Tener triglicéridos altos puede inflamar tu páncreas y generalmente vas a requerir internación para recuperarte. Otra complicación muy frecuente es el hígado graso. Un hígado graso es un hígado lleno de triglicéridos. Inclusive, si lo miramos microscópicamente, podríamos ver como burbujitas de triglicéridos alrededor de las células del hígado. Si el hígado graso no se revierte, puede llevarte a una cirrosis. Y la cirrosis puede llevarte a una complicación aún peor, como el cáncer de hígado. La parte positiva es que el hígado graso primero se puede prevenir y si ya lo tenés, lo podés revertir, comenzando con esta dieta a partir de hoy.
La tercera complicación más frecuente, que es la que hablamos al principio, es el daño en las arterias. Si una arteria se tapa cerca del corazón puede dar un infarto, si otra arteria se tapa te puede dar un derrame y así sucesivamente. Entonces, si tenés los triglicéridos altos, este es el momento en que tenés que comenzar a bajarlos. Dijimos entonces que el exceso de calorías, harinas refinadas, azúcares, pastas elevaban los triglicéridos, pero también lo hace el alcohol. El alcohol son calorías vacías, no aportan vitaminas ni minerales, solamente calorías en exceso. Además de eso, el alcohol se metaboliza en el hígado y el subproducto de ese metabolismo son los triglicéridos. Entonces, a mayor consumo de alcohol, mayor van a ser los triglicéridos que tengas en sangre. Entonces, sin más rodeos, ¿qué hacer para bajar los triglicéridos a partir de hoy? Primero dijimos el alcohol, deberías eliminarlo. Por supuesto que si quieres hacer un brindis una vez al mes no habría problema, pero en el resto de los días elimínalo. Muchas veces te van a decir que el vino es mejor o que otros tipos de alcoholes son mejores, pero la realidad es que ningún alcohol es bueno para los triglicéridos. Y más el tipo de alcohol o tragos que solemos colocarles refrescos o azúcares, como acá en mi país que tenemos muchos de esos. Entonces, limitar el consumo de alcohol. 2. Empezar a reducir los azúcares simples. Empezar a sacar el azúcar blanca, el azúcar morena, la panela, inclusive la miel. Creemos que la miel, por ser natural, no nos va a hacer daño y la realidad es que la miel en exceso también eleva tus triglicéridos en sangre. Por supuesto que no es lo mismo consumir una vez al mes miel cuando te duele la garganta que consumirlo a diario. En el caso de lo que son arroz, pastas, las patatas o papas, como decimos acá en mi país, no hace falta que las elimines. Lo que puedes hacer es cambiar por sus versiones integrales, en el caso del arroz o del fideo, en el caso de la patata puedes consumirla con cáscara bien lavada y reducir la porción. Yo te voy a mostrar cómo nosotros en nutrición decimos que hay que dividir el plato. Este es nuestro plato. Se recomienda que vayan vegetales, puedes poner una ensalada fresca, puedes poner brócoli, puedes colocar una tortilla de espinaca, por ejemplo. La otra porción del plato, que es un cuarto, vas a colocar lo que es proteínas, que puede ser pescado, pollo o huevos, y lo que queda del cuarto plato es lo que puedes consumir de arroz integral, de patatas, que sería una patata pequeña, de fideos integrales, de quinoa. Entonces siempre dividir el plato. Con estos dos cambios que te nombré anteriormente, ya vas a notar diferencia. Vas a empezar a bajar de peso. Y se sabe que bajar de un 5 a un 7% del peso corporal puede repercutir positivamente en los triglicéridos y bajarlos hasta en un 20%. Fíjate la importancia de estos pequeños cambios. Como tercera clave, te voy a decir que te muevas, hace actividad física, gasta esos triglicéridos que están depositados en el tejido visceral. Comenzá con caminatas o bicicleta media hora por día, haz ejercicios de pesa o podés ponerte un video en el canal en el que muevas tu cuerpo por más de media hora. Como cuarta recomendación, aumenta el consumo de grasa omega 3, que es la que está en los pescados. En las semillas de chía, por ejemplo, puedes consumir una cucharada de semillas del chía al día, trituralas y dejarlas en remojo por 10 minutos aunque sea. Esto te va a ayudar muchísimo. Puedes consumirlas directamente, puedes colocarlas en ensaladas, en yogures. Si no querés ninguna de las opciones anteriores, puedes utilizar aceite de oliva o aguacate. También podrías consultar con tu médico el tema de los suplementos o cápsulas de omega 3 que son excelentes para los triglicéridos y la inflamación en general. Como quinto punto clave, empezá a tomar jugos verdes. Podríamos cambiarle el nombre y ya decir batidos verdes porque quiero que uses la pulpa, que no filtres ese jugo. Mi jugo preferido es el que hace mi hermano Nicolás, que hace hinojo, un poquito de apio, una manzana que puede ser roja o verde y un poquito de jengibre. A mí me gusta mucho colocarle un kiwi también. Vas a colocar 1 o 2 vasos de agua con hielo y vas a licuar eso. Esa preparación la puedes tomar vos y tu familia porque te van a salir de 2 a 3 vasos aproximadamente. El jugo verde es un cóctel de vitaminas, minerales, fibras que te va a servir para la diabetes, insulinoresistencia, triglicéridos, hígado graso, para todo. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a la última parte del video, que es las ideas de menú de un día completo. Primero, desayuná salado, o sea, desayunar proteico, proteína. La proteína no te va a aportar grandes calorías, no va a elevar tu insulina en sangre. Tenemos un video completo de desayuno proteico en el canal. Pero para este día particular te voy a recomendar batidos huevos, colocarle una pizquita de sal y condimentos. A mí me gusta mucho el orégano.
Recuerda que los condimentos son verdaderos remedios naturales. Batí el huevo con condimentos y vas a tirar en una sartén antiadherente. Por encima vas a colocar queso, tomate y espinaca. Cuando eso se vaya cocinando, cerrás el huevo y te queda un omelette riquísimo de tomates y espinaca. También durante la mañana te recomiendo agregar alguna infusión antiinflamatoria. Mi preferida para este día, para bajar los triglicéridos, es la infusión o té de clavo de olor. Vas a hervir agua, vas a colocarla en una taza con 2 a 3 clavos de olor. Vas a dejar actuar por unos 10 minutos y ya puedes tomar esa infusión. Te va a ayudar muchísimo para desinflamar las arterias, bajar el colesterol y mucho más. Por supuesto, no la endulces. En el almuerzo puedes incluir el omega 3 en forma de pescado o puedes utilizar las semillas de chía o aceite de oliva. Mi recomendación va a ser que te hagas un pescado o un pollo con verduritas salteadas sin aceite y lo acompañes con una rica ensalada de lechuga, tomates cherries, pepino, aceitunas y una vinagreta. Utiliza vinagre de manzana sin filtrar. Si esto no te llena, puedes colocar un cuarto plato de arroz integral, por ejemplo. La merienda, que ya es opcional, puedes utilizar un yogur natural con alguna fruta de bajo índice glucémico como las peras, la manzana o los frutos rojos. También podrías consumir el jugo verde. Y la cena. Recuerda que la cena es importantísima. Tenés que hacerla antes de las 20 horas o dentro de lo ideal es hacerlo 2 a 3 horas antes de dormir. Recuerda que allí tu estómago ya estará vacío, el azúcar ya se habrá absorbido y con esto evitarás riesgos metabólicos. Para la cena te recomiendo algo liviano. Puedes hacerte hamburguesitas de quinoa o de lentejas acompañados con un soufflé de calabaza o puedes hacerte un rico pollo al curry. Recuerda que el curry contiene cúrcuma, que es sumamente antiinflamatoria. Yo lo acompañaría con unos brócolis hervidos. Recuerda que el brócoli se debe hervir por no más de 3 minutos. Te dejo estas ideas de menú en comentarios.